Díaz Vidal, él es abogado penalista. Es interesante lo que está pasando alrededor de la colecta de Santi Maratea, porque claro, ya hay algunas inquietudes, entre tantas, el hecho de que el fideicomiso se haya inscripto en Neuquén, entiendo, y esto ha generado más suspicacias luego de que nos enteramos del 5% tras los dichos del propio Maratea, ¿no? Este influencer que hace una colecta en la que lleva ya recaudado 600 millones. Va a tener un tema aparentemente fiscal y veremos lo del fideicomiso, ¿no? Él es fiduciario, nos va a explicar seguramente Vidal, que significa que él da fe. Por eso la gente deposita o, digamos, contribuye, porque entiende que detrás está Maratea como fiduciario. ¿Es así, Matías? ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal? Mucho gusto, un placer estar hoy con ustedes, Hugo, toda la producción. Bueno, sí, efectivamente, tal como vos lo mencionás, el fideicomiso es un contrato muy interesante y muy utilizado cuando obviamente se lo hace de manera clara, transparente y legítima. Como vos bien mencionabas, tenemos una parte que es el fiduciario, que para que la gente lo entienda, en palabras llanas, es un administrador. ¿Es un administrador de qué? Del patrimonio fideicomitido, es decir, de los fondos que integran ese fideicomiso. Después tenemos una tercera parte que es el fiduciante. Fiduciante es todo aquel que normalmente aporta dinero y en principio serían las personas que, de no existir un beneficiario, serían los que al término del contrato se quedarían con ese dinero que aportan. Si quieren hacer un paralelismo, imagínate un consorcio donde el fiduciario es el administrador, el fiduciante son los propietarios que pagan las rentas y el beneficiario es obviamente el que va a usufructuar toda esa actividad económica, que entiendo que en este caso estaría haciendo el club independiente. Digamos que es un contrato que, insisto, bien utilizado, está bueno, se usa mucho para la construcción, tiene un carácter financiero muy claro, pero que también se presta a otro tipo de maniobras, por eso es que tiene tantas exigencias normativas y que está bajo investigación permanentemente. O sea, que el fideicomiso tiene que ser auditado justamente por eso. Estos son uno de los puntos que me parecen importantes. Los que participen de un fideicomiso en carácter de fiduciantes, es decir, los que estén poniendo el dinero, tienen el derecho de exigir la rendición de cuentas al fiduciario. Entonces, este también puede ser un elemento a considerar para ver cómo sigue esta historia, porque entiendo que el que está haciendo el aporte destinado al club, si no sabía que se está instrumentalizando mediante un fideicomiso, si no sabía que el fiduciario se iba a quedar con un porcentaje y capaz no le guste tanto lo que está pasando. Correcto. Ahora, ¿es normal que se inscriba en otra provincia, por ejemplo, si el centro de recaudación en general, digo, el club está en Buenos Aires, en Avellaneda, en la provincia, y la mayor parte de la recaudación, entiendo, viene de los socios que también viven acá? Mira, es un tema que llama la atención sin duda y huele a irregularidad. La realidad es la siguiente: al momento de elegir dónde inscribir un fideicomiso, uno se tiene que someter a las reglas de la jurisdicción. Y en este caso está la posibilidad de inscribirlo tanto en Buenos Aires como en Neuquén, porque evidentemente parte de las personas que están dispuestas como fiduciarios tienen domicilio real en la provincia de Neuquén. Y este era uno de los puntos a considerar. Yo entiendo que la decisión, entre otras cosas, pasa por el hecho de valorar el tema tributario, que están buscando un beneficio fiscal en ese punto. La planificación fiscal, lo que se denomina economía de opción, en principio no reviste nada de carácter ilegal, pero también puede haber un intento de evadir cuestiones regulatorias de la provincia. Por eso también es que se está poniendo la mira fuertemente ahí. Es decir, llama la atención, porque claramente este chico tiene su domicilio acá, en el ámbito del AMBA, no tiene su domicilio en Neuquén. Entonces es un primer indicador de que hay algo por lo menos poco transparente. ¿Poco transparente qué significa? ¿Que puede ser ilegal? Mira, ilegal en términos del derecho penal tiene unas exigencias distintas a antinormativo en términos del resto del ordenamiento. Yo acá sí advierto una cuestión que sería ilegal en términos de que no se está cumpliendo con la reglamentación legal, que tiene que ver con la aparente falta de inscripción.
por todo lo que estuvo circulando en los medios y la información con la que se cuenta hasta ahora. La falta de inscripción es sumamente problemática, entre otras cosas, porque nadie puede saber cuál es el contenido real de ese contrato. Si tiene o no cláusulas abusivas, además un contrato que no esté inscrito debidamente, no puede ser, se llama oponible a terceros. Quiere decir que si hay alguna otra persona que tiene interacción con ese contrato de fideicomiso, sus cláusulas no son válidas. Es un contrato que existe, pero que de cara a los terceros no existe. Esta suerte de contradicción jurídica, para mí es la irregularidad más fuerte que hay. Esto es lo que motivó que la ICJ estuviera de manera urgente pidiendo un requerimiento, un informe, a ver en qué términos está planteado esto, porque es mucha plata como para no cumplir ese recaudo tan básico y tan mínimo. Si nos vamos al terreno penal, habría que ver cómo evoluciona esto. Faltan elementos como para poder afirmarlo, pero sí yo veo un problema que tiene que ver con esto. El que aportó dinero para el club, ¿lo hacía sabiendo que se iban a quedar con un porcentaje de ese aporte? Por más que sea un porcentaje chico, en el macro termina siendo bastante plata. Y si quien aporta no sabía porque le faltaba información, y eso rosa, pasa muy finito de lo que sería una defraudación. Y también hay que asegurarse de que los fondos lleguen a destino tal y como está pactado en el contrato. Si no, lo que puedes tener ahí es una administración infiel, una administración fraudulenta. Es decir, hacer este tipo de instrumentos requiere que uno sea sumamente prolijo. Normalmente cuando uno va a suscribir un contrato de fideicomiso, se hace ante notario público, y cada una de las partes, ¿no? Para darnos una idea. Uno se lleva una copia del contrato, el contrato de ley con anticipación, con anterioridad. Acá en realidad hubo personas que hicieron depósitos y probablemente sin saber que estaban participando en un fideicomiso. Entonces eso sí le podría traer potencialmente una complicación a Maratea en el futuro. Estoy mirando una nota en lanación.com en donde se entrevistó a Claudio Levi, el abogado del fideicomiso, y dice que es simple el contrato o el documento, que Miguel Ángel Pepe Santoro, quien de algún modo es el único que puso la cara ahí, es el fiduciante, ya que puso 32.000 pesos, y dice que el contrato es mucho más simple de lo que parece y que se lo hizo en Neuquén porque es una jurisdicción muy amable a los efectos de los trámites administrativos. ¿Qué tenés para decir? Bueno, a ver, en primer lugar, un contrato que sea simple, a mí en lo particular como abogado me ha servido, porque los contratos simples pueden no estar abarcando un montón de cuestiones que sí son necesarias, prever y anticipar, sobre todo para darle seguridad a todos los que vayan a participar de ese contrato. No hay que asumir que simple es sinónimo de que va a funcionar bien. Complejo no necesariamente implica complejo innecesariamente. ¿Me explico? Complejo no siempre va de la mano con complicarse la vida además, sino muchas veces de prever todas las situaciones que se nos pueden presentar en la práctica. Por eso normalmente los contratos de fideicomiso son más bien extensos justamente para dar seguridad, blindar a todas las partes que vayan a participar. Es muy interesante lo que mencionas acá. Tenemos al fiduciante y tenemos al fiduciario. Se necesitan por lo menos estas dos partes para que quede configurado el contrato. Evidentemente pertenecen al mismo grupo. Esto suele pasar, no es de por sí un problema, pero las personas que vayan a hacer envío de dinero y demás, ¿en qué carácter participan en ese contrato? Bueno, normalmente son fiduciantes adherentes, es decir, se van sumando a este contrato que ya está configurado con el mismo alcance y con los mismos efectos. El primer problema es que, insisto, la gente que está participando, que está haciendo envío de dinero, probablemente en su vida supo, se enteró o sabe lo que es un fideicomiso y no vieron el contrato. Entonces no saben a qué se están exponiendo, no saben el alcance de lo que están haciendo. Y esto sí es un primer problema. Respecto a la facilidad para los temas administrativos, no hay mucha diferencia con la forma en que se maneja acá en Buenos Aires. No es un trámite muy complejo la inscripción, porque bueno, es simplemente ir, presentarte, pedir el turno y un contrato se inscribe. No es mucho más difícil a lo que vendría a ser la inscripción de un vehículo automotor o cualquier otro trámite similar. Es un registro. Entonces me parece que eso no es esa la verdadera razón.
Yo no puedo de por sí sospechar que por el hecho de que esté inscrito en Neuquén, necesariamente tengamos que pensar que hay algo malo detrás. Pero sí el hecho de que hay irregularidades alrededor que cuando uno las va sumando se pregunta ¿por qué? ¿Por qué no se hicieron las cosas bien y prioristas desde el vamos? Bueno, esto va a ser, como dijiste vos, investigado por la Unidad de Información Financiera, que obviamente debería investigar cuestiones más importantes, hechos de corrupción. Sin embargo, se metió acá porque es un hecho que cobró una dimensión pública inesperada. También está el tema del 5% que se lleva Maratea, ¿no? Como una cuestión polémica. Sí, a ver, por un lado yo lo diferenciaría entre lo que es el aspecto legal y lo que es el aspecto moral. Quien está realizando cualquier tipo de actividad, entiendo que, bueno, tiene derecho, obviamente, a percibir una remuneración. El Código Civil y Comercial establece que la actividad del fiduciario va a ser remunerada, no habla de porcentajes, así que no es que sí o sí tiene que durar un 5%, esto evidentemente es una estipulación. Yo creo que, es más, si él hubiera dicho un 1%, por ejemplo, tal vez se salvaba de toda la oleada de críticas, ¿no? El tema de que haya dicho un 5 y no un 1, porque un 1 es simbólico, realmente, y es un montón de plata también. Totalmente. Entonces, al decir Sumado al 5, anterior, se le vio como una idea de cierta voracidad. También podía haber dicho el 10 y ya era una barbaridad, ¿no? Me parece, o una locura, pero la gente es la que aporta, en definitiva. No, por supuesto, Hugo, y para mí uno de los puntos centrales acá tiene que ver con el factor sorpresa, porque muchas personas no sabían realmente que parte de su dinero se iba a destinar a solventar gastos honorarios, porque no necesariamente son gastos administrativos, es decir, no es que ese 5% tiene que ser justificado en, bueno, presenté tal documentación, los gastos que me incurrió a mí alquilar una oficina para montar el... No hay una correlación entre ese 5% y los gastos de funcionamiento del fideicomiso. Eso creo que es lo que cabe destacar acá. Digamos, desde el punto de vista moral, tomar a alguien por sorpresa tiene una connotación negativa. Yo creo que le va a repercutir en contra. ¿Vos decís que no lo hizo antes y tenía que haber estado más claro antes? Creo que sería otra la discusión, sinceramente, si desde el vamos se hubiera clarificado. Bueno, a partir de ahora yo voy a estructurar este tipo de mecanismos. Insisto, es legítimo armar un fideicomiso, no vamos a sospechar por el mero hecho de haber elegido o buscado por esa figura, porque se usa bastante. Pero entiendo que se utiliza esta figura, entre otras cosas, porque te permite, justamente como fiduciario, quedarte con un porcentaje de lo recaudado. Si quería monetizar su actividad, ok, pero plantealo de frente. Porque cuando tomás por sorpresa a las personas, cuando no sabe la gente qué es lo que va a pasar con su dinero, o cuando creen que su dinero va destinado a una finalidad, y en el medio le muerden un pedacito, y eso ya irrita, molesta, e insisto, roza lo delictivo. Porque las personas que aportaron, al no saber cuál era el alcance del contrato, porque insisto, el contrato fue negociado entre el fiduciante original, esta persona que mencionabas, y el fiduciario original. Entonces, como ocurrió esto, la persona que está meramente haciendo el depósito por Mercado Pago, que se está sumando a ese contrato, desconoce los alcances, desconoce los términos, muchos probablemente desconocían que era un fideicomiso, y hay un nivel de información acá que está bastante incumplido, y esto creo que no está muy claro también. Entonces, distinto hubiera sido el escenario, se hubiera evitado muchas críticas desde lo moral y muchos cuestionamientos desde lo legal, si desde el vamos hubiera publicado el contrato, lo tendría visible, porque también es un deber, forma parte del deber de información, y además le hubiera hecho saber a las personas, miren, yo me voy a quedar con un porcentaje, sea 1, 2, 3, 5, y las personas voluntariamente podrían haber optado por tomar la decisión de sí o no. Cuando te lo dicen ex post, una vez que está consumado, una vez que se realizó el hecho, bueno, eso obviamente genera mucho ruido y problemas. Yo entiendo que esto por lo mínimo fue irregular y desprolijo. Matías, ¿qué tal? Gustavo Talavante saluda, ¿cómo estás? Un gusto. Igualmente. Acá, digamos, lo que se está buscando es juntar 20 millones de dólares para pagar esa deuda. El fideicomiso se establece establece una cantidad determinada, hay una ley de formación, es decir, tenemos que llegar a esto y si no llegamos, pasa otra cosa. ¿Cómo se maneja eso?
Bueno, justamente por eso mencionaba que los contratos de fideicomiso suelen ser complejos, porque prevén todos los escenarios. Cuando vos no prevés una determinada situación, generás problemas y generás margen de maniobra para confusiones y malos pensamientos. La realidad es la siguiente: cuando se crea un contrato de fideicomiso, la ley lo que establece es que el plazo máximo de duración va a ser de 30 años. Y además lo que se establece es cuál es la finalidad de ese patrimonio de afectación. Me explico. La idea es como hacer una vaquita para comprarle un regalo a alguien. Eso se podría estructurar mediante un fideicomiso, en el cual con las partes se compromete a hacer aportes tendientes a una determinada finalidad. La persona que recauda el dinero lo hace en nombre de todos, sería el fiduciario, y cada uno de los aportantes serían los fiduciantes. Esa es como la idea básica. Este contrato, como te digo, se utiliza para muchas cosas. Por ejemplo, la construcción de barrios cerrados, la construcción de edificios en pozo. Está pensado para, digamos, operaciones de esa complejidad. Entonces, cuando no se prevé qué va a pasar si se supera ese monto de dinero o si el monto recaudado no alcanza para cumplir la finalidad, eso es un gran problema. La verdad que es un gran problema porque te queda plata, dinero que está aceptado a una determinada finalidad y que en principio queda a disposición del fiduciario, que es el que tiene el manejo de hecho. Porque cada uno de los fiduciantes es muy difícil que puedan hacer valer su derecho a optar qué hacer con ese dinero cuando son tanta cantidad. Se tendrían que poner todos los aportantes de acuerdo para decir, bueno, dado que no se alcanzó la finalidad, tenemos que ir para este otro lugar. Cuando eso no ocurre, quien termina manejándolo es el fiduciario. Por eso digo, es poco claro y poco transparente. Excelente, Matías, te agradezco mucho el contacto, ¿eh? Nos vemos pronto. Bueno, ha sido un placer a ustedes. Hasta luego. Fue Matías Vidal, abogado penalista, tratando de ayudarnos a entender el tema de la colecta de Santi Maratea a favor de Independiente y a favor suyo.